Un saludo especial, mi nombre es Elene Torres. Este trabajo es del doctorado en Ciencias de la Educación, presentado a la doctora Laura Oscos Villegas. En el curso de Educación Comparada, donde estamos abordando la unidad 3, elementos para generar un modelo de educación comparada. Entonces vamos a dar inicio con el análisis y contextualización de los sistemas educativos. Bueno, retomando un poco el concepto de comparación, vemos que Romero y Rodríguez Fernández en el 2009 nos dicen o aportan que el concepto es inherente a cualquier proceso o a cualquier procedimiento científico, donde se enmarca en el método científico que inevitablemente pues, requiere de un análisis comparativo para lograr la verificación de una hipótesis que puede ser necesaria para comparar en los resultados obtenidos después de manipular variables y de observar los resultados. Finalmente cumple o se tienen que tener en cuenta unos pasos que son determinar los objetos de comparar, en qué aspectos son comparables, seguir unas estrategias de análisis para llegar a esas conclusiones. La comparación entonces aparece como un proceso típico y esencialmente del ser humano. Es una acción que es constante en el mundo y a la vez pues, se utiliza en cualquier actividad. Esta se compara no solamente entre países entre sí, teniendo en cuenta su economía, por ejemplo, la infraestructura, las comunicaciones, para seguir en un proceso de avanzar pues, día a día, según pues Ortega. Las ventajas entonces del estudio de caso comparado que encontramos en algunas de las lecturas tienen que ver con que Ortega y Espósito nos dicen que, citando a varios autores, entre ellos Dadler, donde afirman que la inexistencia de la teoría política comparada en otras ciencias puede llegar a aportar o puede ser adaptable a las investigaciones como por ejemplo a las ciencias de la economía. También nos dice, por ejemplo, Seymour, que los estudios de caso en la ciencia política contribuyen en este tipo de conocimientos, ya que permiten analizar de manera contributiva en ese proceso. Y Barolini también afirma, por ejemplo, que se generan costes menos, pero también a la vez evitan problemas de equivalencia conceptual, ya que se da una gran profundidad en el tema de análisis comparativo, pero entonces también restringe la facultad de producir un conocimiento científico. En cuanto a las ventajas de estudio de caso comparado, entonces vemos, por ejemplo, que Ortega y Espósito en 2012 también pues, citan a Cueto y a Duarán, donde nos dice que existe un sesgo de selección. Este sesgo se da al no ser representativo en los casos más elegidos. Hay un riesgo sobre presentar particularidad en los casos, específicamente porque analiza tendencias similares con otros países que puede llegar a ser desviante en esos procesos. Existe una capacidad limitada de generalización de los datos y la restricción que se da de la facultad de producir un conocimiento científico. La educación comparada en programas de la ciencia política, por ejemplo, entonces finalmente nos muestra que teniendo en cuenta la poca producción del conocimiento, para superar lo que menciona Pinto como síndrome de excepcionalidad de la Academia Colombiana, se deben asumir varios retos con respecto a la agenda académica comparada, que busca en este caso hacer que sea evidente las similitudes, las diferencias que se dan entre los procesos políticos, utilizando estos elementos como generadores, digámoslo así, de explicaciones y generalizaciones.
Entonces encontramos en este orden de ideas, teniendo en cuenta unas etapas que mencionan Bereday, citado por Fuentes y Rodríguez, donde se dan 4 etapas, entre ellas la primera, que es la descripción de los puntos a comparar entre los centros. En el caso del ejemplo que quiero abordar, tendría que ser en las instituciones de educación superior privadas y públicas. La segunda etapa es la de la interpretación de los datos que se dan en este tipo de comparaciones, donde podemos destacar que sí hay algunas diferencias entre la educación pública y privada. El tercer paso, que es la yuxtaposición, donde se aborda un examen simultáneo de los sistemas educativos, en este caso los dos sistemas que menciono, y en el cuarto se comparan finalmente las hipótesis que se quieren abordar en dicha investigación. Existen unas variables que son muy importantes a tener en cuenta en los procesos de aplicación del método comparado. Como mencionaba anteriormente, en el ejemplo que yo doy, que quise analizar o comparar los centros de las instituciones de educación superior, teniendo en cuenta el diccionario de método comparativo, nos dice que debe haber un ámbito de objeto que se quiere comparar. En este caso se debe distinguir entre las comparaciones que se dan de configuraciones en extensión realmente, por ejemplo, en las sociedades o en los sistemas. En este caso lo abordaríamos desde los contextos universitarios, y en el segundo paso vendría a darse el contexto que se tiene que distinguir, las variables analizadas de manera homogénea y heterogénea, teniendo en cuenta las dos instituciones de los contextos universitarios, en este caso privado y público. Se aborda un tiempo que distingue 3 dimensiones, según este diccionario. Se da una comparación diacrónica longitudinal, por ejemplo, en tiempos diferentes de los contextos universitarios. Se aborda también la comparación sincrónica, es decir, de manera horizontal o simultánea, para comparar también cómo se dan estos procesos en la educación superior. Y la tercera, que es la comparación diferida en el tiempo de una forma mixta entre la diacrónica y sincrónica. Entonces, en este caso es muy interesante ver cómo se podría, pues, como abordar este proceso. Vemos también que se da un espacio en el cual se abordan temas esenciales que tienen que ver con los contextos. Se debe determinar, por ejemplo, la diferencia que hay entre estos dos espacios de las universidades públicas y privadas, obviamente contando con que las instituciones privadas son un poco desfavorecidas en relación al tema que tienen que hacer, digamos, algún tipo de inversiones de manera institucional, mientras que la otra se dan espacios de manera pública donde pueden ser más amplios, donde pueden haber mucha mayor infraestructura, por ejemplo, en ese espacio institucional. Y la cuarta y última son las estrategias de investigación que se pueden abordar en los dos contextos universitarios, tanto en el público como en el privado. Teniendo en cuenta estos, digamos, estos aspectos de las variables, podemos determinar unas tendencias que se dan en la educación superior a partir de una investigación que realiza López en el 2016. Entonces vemos, por ejemplo, cómo se está generando un aumento de las universidades privadas. Hay insuficiente financiación pública, por ejemplo, cuando, por lo menos en nuestro país, se presentan algunas dificultades donde se dan unos cupos para unos estudiantes y no para todos, generando de esta manera que los estudiantes que no entran a las instituciones públicas deben ingresar a las instituciones obligatoriamente para poder salir digamos, con un título universitario, entraría a la institución privada.
Hay falta de acceso también por tal razón de las personas desfavorecidas económicamente, lo cual generaría, entre comillas, falta de estudios, por ejemplo, para las personas que no, como no ingresan a las instituciones públicas, pues no tendrían los recursos para poder terminar sus estudios en una universidad privada. Hay una débil inversión en la investigación, desarrollo y innovación. Eso sí se genera pues a nivel mundial. Hay una escasa producción científica por tal razón debido a esta débil inversión y obviamente que genera unas altas tasas de deserción académica o estudiantil y una baja tasa de matrículas, especialmente en el área o contextos universitarios de educación pública. En cuanto a las perspectivas de educación comparada, que es el caso de mi ejemplo, podríamos determinar entonces, según el estudio de Albach, que se comparten una cultura y una realidad común, en la cual las universidades tienen, digamos, esa posibilidad. Existe además una convergencia de los modelos y normas institucionales y la diferencia que se da a nivel nacional que continuarán afectando no solamente el desarrollo de los sistemas académicos, sino de los sistemas institucionales. Este modelo académico de Humboldtiano sobreviviría aunque sus estructuras administrativas disminuyan en este caso. Las realidades de la educación superior en países industrializados afectarán su financiación y la práctica académica en relación a los procesos institucionales. Todos los modelos serán diferentes o diversos y se darán en distintos lugares del mundo. Además de eso, el periodo de porvenir constituye no solamente un desafío en la educación a nivel global, sino que se da a nivel de la educación superior. Entonces encontramos allí el protagonismo de la internacionalización como algo importante para ir concluyendo esta presentación, y es que en la educación superior se establece un estudio de la ciencia y la producción que se da a nivel académico, donde la tarea de la universidad no solamente va a ser relevante en todas las sociedades, sino que es toda vez importante porque se basa en su desarrollo y en el progreso científico institucional. De aquí que resulte notablemente la importancia que se da entre la revisión de este autor Philip Albach del desempeño no solamente de la universidad y de su trascendencia hoy, sino ante los nuevos escenarios económicos a nivel mundial o a nivel internacional. Además de eso, las tendencias están enmarcadas en rumbo de una universidad contemporánea que cada día se genera con mejores procesos. A partir de esto, entonces, podemos ver que en la UNESCO se establecen, digamos que varios procesos donde se dice que se requiere de una educación en el mundo que adopte métodos muy diversos para hacer rendir cuentas a diferentes agentes, como pueden verse en este gráfico. Por ejemplo, en los últimos años se ha difundido que hay mayor énfasis en la rendición de cuentas en los estados donde se dan sectores de la educación que impulsan tendencias como por ejemplo una rápida expansión de los sistemas educativos, que existe también además una rigurosa, digamos, gestión o se exige una gestión más rigurosa, digámoslo así, en los procesos de cumplimiento para que se den o se cumplan las normas. Hay una descentralización también que aumenta el control local, pero que además impone las autoridades centrales, donde se
conserven también no solamente la responsabilidad de la supervisión, sino la regulación que hay entre estas instituciones. La insatisfacción también además se da y se despierta de la enseñanza pública que en algunos países ha llegado a dar a los padres la posibilidad, digamos, de elegir instituciones o escuelas donde se cree que hay un mercado para la enseñanza, encontrando pues allí como los valores positivos, los centros de aprendizaje seguros y sanos, entornos pedagógicos favorables. Hay mayor disponibilidad de información que alienta no solamente a los ciudadanos y a exigir más transparencia en estos procesos de educación. La rendición entonces vendría a ser una ayuda para quien sea responsable en el conocer el qué y el cómo pueden resolverse muchos de los problemas y los objetivos que se deben tener en cuenta en esta educación de calidad equitativa. Finalmente, quiero mostrar esta diapositiva que está pues también en un documento que es el de la UNESCO, donde nos dice no echar la culpa al otro de la educación, que la educación es una responsabilidad compartida. No puede esperarse entonces que solamente unos respondan, digámoslo así, por el proceso. Se deben crear espacios no solamente con un compromiso significativo a fin de infundir no solamente la confianza, sino que deben fomentarse diálogos con múltiples partes interesadas, especialmente, por ejemplo, con aquellas donde no está el gobierno, donde no se está abordando de manera nacional. Implica también las comisiones parlamentarias en el examen de políticas de educación, donde los gobiernos deben crear espacios necesarios para la fructífera interacción que se da en el ámbito de la educación, no solamente a fin de suscitar su confianza y el entendimiento entre las personas y los responsables, sino que debe trabajar para que se refuerce el papel de las instituciones de estos representantes oficiales en los procesos de creación y capacidad. Entonces, esta es como la presentación. Quiero mostrar un poco la bibliografía que se tiene en cuenta, la cual fue enviada pues por la maestra que nos está acompañando, y otros textos que indagué para poder tener en cuenta mi análisis comparativo de procesos de educación superior comparada. Agradezco inmensamente este espacio para poder pues como comprender lo que la educación comparada, especialmente en los contextos universitarios de educación superior.